Mi padre tuvo muchas mujeres, por lo cual somos aproximadamente 30 hermanos. Mi madre fue seducida y engañada por él, por lo cual eran esclavos del pecado, y cuando salió embarazada de mí, papá no quiso que nazca, pero nací contra todo pronóstico. Ella tuvo varias amenazas de aborto. A los 5 años de nacer, mi madre conoció a Cristo, quien le dio la fuerza para separarse de él, pero siempre nos llevaba a saludarlo en el Día del Padre, donde conocía a mis muchos hermanos. Mi padre me había heredado todas sus iniquidades sexuales, las cuales se hacían evidentes en mis actitudes y costumbres inmorales. Desde muy niño fui expuesto a los besos y tocamientos con una de mis hermanas, lo cual, desde los 6 añitos, los demonios de lujuria y lascivia me indujeron a la masturbación continua. Recuerdo que sin tener mucha conciencia de lo que era la masturbación, lo practicaba continuamente sin entender el placer que me producía. Crecí yendo a la iglesia con mi madre, pero también con esas costumbres inmorales desde mi niñez, adolescencia y juventud, lo cual me parecía tan natural. De niño en algunas ocasiones fui tocado por mis familiares y otras personas, lo cual atrajo muchos más demonios de inmoralidad sexual, lujuria, lascivia, sobre mi vida, y a los 12 años ingresé al mundo de la pornografía, y al cumplir la mayoría de edad ingresé a la vida de fornicación. Me había convertido en una persona que tenía una vida bastante inmoral. El sexo era lo que más ocupaba mi mente, y lo mantenía oculto a los demás. Cuando no fornicaba, consumía pornografía a diario, era mi principal hábito. Los demonios me influenciaron en tener relaciones incestuosas, porque solo me importaba satisfacer mis deseos impuros con cualquier mujer, en algunas ocasiones con prostitutas y travestis. Cuando conocí a Jesús verdaderamente, tomé la decisión radical de dejar el pecado, con el fin de santificarme. El resultado fue que corté con todas mis costumbres pecaminosas de una vida bohemia de libertinaje, las cuales no me fueron difícil de dejar, pero había un pecado, que por más que me esforzaba en dejarlo, no podía cortarlo, era el consumo de pornografía y masturbación. En mi iglesia tenía un liderazgo activo, pero también una vida paralela de pornografía y masturbación. Por más que me esforzaba consagrándome en oraciones, vigilias, estudios bíblicos, siempre volvía a caer. Le prometía a Dios que no lo volvería a hacer, pero siempre fracasaba en el intento, y eso me hacía sentir frustrado al no tener la fuerza de voluntad para dejar la pornografía y la masturbación. Empecé a pedir ayuda a Dios, a mi pastor y algunos líderes para salir de eso, lo cual me ministraban, pero yo seguía cayendo. Parecía en vano todo lo que hacía espiritual y naturalmente. Vivía una vida de frustración, culpabilidad y autocondenación, por lo cual fui engañado por Satanás, que me obligó a dejar la iglesia muchas veces, porque siempre que quería levantarme tomando la decisión de volver a la iglesia, otra vez tropezaba y volvía a levantarme. Era algo cíclico, lo cual me llevaba a derramar muchas lágrimas a Dios, rogándole que me saque ese deseo fuerte de consumir pornografía. Muchas veces en pleno día de ayuno y oración, podía sentir como la ansiedad de consumir pornografía era extremadamente intensa, lo cual mi cuerpo no soportaba, hasta complacerlo. Literalmente a veces sentía que demonios me llevaban encadenado a cometer ese pecado. Tenía sueños húmedos continuos, tan reales con demonios de súcubos e íncubos. Los demonios tenían control sobre mis sueños, de manera que solo pensaba en fornicar en mis sueños. Empecé a buscar ayuda psicológica, y me di con la gran sorpresa que, a través de un test, mi diagnóstico fue el de un adicto al sexo y a la pornografía, por las conductas patológicas que poseía. En los momentos de mis caídas, quise intentar internarme en un centro para adictos, pero me era imposible decidir ya que no podía abandonar mi vida laboral, ni mi vida familiar, y también por la vergüenza familiar que pasaría. Estuve en ese círculo vicioso por más de 2 décadas, cayéndome y levantándome,
acercándome a Jesús y alejándome, entonces un día Dios puso en mí la decisión firme de no alejarme de Él, aunque tropezara, no me soltaría de Él, y empecé a estudiar acerca de la gracia de Dios y de guerra espiritual, lo cual me fortalecía en mi lucha. Empecé a preservar como nunca lo había hecho, en cuanto a una fe certera en que Dios me sacaría de esa adicción, empecé a practicar la autoliberación continuamente, y por fin Dios me dio el poder para romper las cadenas que me ataron desde niño. Fue un proceso largo, ya que desde muy niño fui esclavo de Satanás, habiendo heredado una montaña de maldiciones generacionales. Pero mi Dios me ayudó a vencer al gigante de mi vida, me dio el mayor milagro de mi vida, hasta el momento. Si el Señor Jesús lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquiera. Fin.